Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video para mi canal. En esta ocasión traigo un nuevo video de fisiología hablando sobre la fisiología femenina. En este primer video me voy a enfocar prácticamente en hablar lo que es el ciclo hormonal, el ciclo ovárico y el ciclo menstrual. Prácticamente la fisiología de una mujer que no está embarazada pero que se va a preparar para un posible embarazo. Y entonces la fisiología femenina pues se va a dividir, o bueno, aquí lo dividí como en dos etapas diferentes. Una antes del embarazo, en donde el objetivo aquí va a ser desarrollar a la mujer, tanto sus características sexuales como también para prepararla para una gestación, mientras que la otra etapa o la segunda etapa ya sería un embarazo, en donde aquí el objetivo de todos estos procesos fisiológicos que vamos a ver va a ser el desarrollo del embarazo del feto y la supervivencia de la madre. Pero en este video simplemente voy a hablar o me voy a enfocar ahorita en lo que es el ciclo hormonal, ciclo ovárico y ciclo menstrual. Ya en otro video, ahora sí voy a hablar de lo que es el embarazo, en donde voy a hablar sobre la fecundación, los factores hormonales y los cambios fisiológicos durante el embarazo. Y entonces, ¿qué órganos implicados van a estar en todos estos procesos? Pues lo que es el útero, lo que es el cuello uterino, lo que es la trompa de falopio, el ovario, muy importante, ahí es en donde se va a dar el desarrollo folicular. Y también para el ciclo hormonal vamos a ver que es muy importante el eje hipotálamo, hipófisis, ovario. Y este esquema que les coloqué aquí, o bueno, estas dos imágenes son muy importantes y lo vamos a estar viendo a lo largo del video. Al final del video vamos a entender toda esta imagen, ¿ok? Toda esta de acá y también qué representa toda esta de acá. Vamos a ver que como generalidad entonces vamos a tener tres ciclos. El ciclo ovárico, que lo vamos a dividir en una fase folicular y una fase lútea. Vamos a también encontrar lo que es el ciclo endometrial, el cual se va a dividir en tres fases: la fase proliferativa, la fase secretora y la fase menstrual, ¿ok? Y todos estos, tanto el ciclo ovárico y el ciclo endometrial, van a estar regulados por el ciclo hormonal. Entonces, primero vamos a ver de qué trata el ciclo hormonal para saber qué es lo que va a regular la formación de todo esto. Entonces empezamos. Para hablar del ciclo hormonal hay que entender lo que es el grupo de hormonas, la regulación del eje hipotálamo, hipófisis, ovario, y también la pubertad, la menarquia y la menopausia, que es lo que ocurre en estas tres etapas de la vida en cuanto al ciclo hormonal. Entonces, primero, ¿qué hormonas van a ser las protagonistas en todo este proceso? Pues bien, van a ser tres grupos de hormonas. La hormona liberadora de gonadotropina, GnRH, esta se va a secretar en el hipotálamo. En el hipotálamo se va a secretar y esta, bueno, se va a sintetizar en el núcleo preóptico y en el núcleo arcuado. Entonces, en esos dos núcleos son donde principalmente se libera esta hormona liberadora de gonadotropina. Entonces, este hipotálamo, que lo podemos ver acá, va a mandar esta hormona liberadora de gonadotropina a lo que es la hipófisis, más específicamente a la adenohipófisis. Entonces, aquí podemos ver a la adenohipófisis. Esta adenohipófisis, cuando le llega el estímulo de la hormona liberadora de gonadotropina, lo que va a hacer esta adenohipófisis va a ser liberar lo que son las hormonas adenohipofisarias, que van a ser dos: la hormona folículo estimulante, FSH, y también la hormona luteinizante, o también LH, ¿ok? Entonces, del hipotálamo se libera la hormona liberadora de gonadotropinas. De ahí, esta estimula la adenohipófisis y la adenohipófisis libera FSH y LH. Y estas dos hormonas se van a ir ¿a dónde? Al ovario. Y aquí en el ovario, gracias a todo el desarrollo folicular, pues se van a liberar estrógenos y progesterona. Y estas hormonas, ¿a dónde se van a ir? Pues prácticamente se van a ir a realizar distintas funciones sistémicas. Van a servir para el desarrollo también endometrial, o sea, para ver estos ciclos de acá, van a ser útiles tanto para el ciclo ovárico y también para el ciclo endometrial, y también para desarrollo de pues los caracteres sexuales, como vamos a estar viendo a lo largo del video.
Entonces, para hablar un poquito más a profundidad de cada hormona, vamos a entender de que esta hormona liberadora de gonadotropinas se va a secretar en pulsaciones cada 60-90 minutos. Esto lo podemos ver en esta imagen de acá. Estas líneas de azul representan la hormona liberadora de gonadotropina. Vamos a tener que a lo largo de todo este ciclo, lo que vamos a encontrar es de que se van a estar secretando y secretando así por pulsos la hormona liberadora de gonadotropina. Dense cuenta como aquí hay un pulso, aquí hay otro pulso, aquí hay otro pulso, aquí hay otro pulso. Y de igual forma, ¿qué era lo que estimulaba esta hormona liberadora de gonadotropinas? Pues la adenohipófisis. Entonces, por cada pulso que exista de esta hormona, también lo va a haber de LH. Dense cuenta que también existen pulsos. Aquí hay un pulso de esta hormona liberadora de gonadotropinas y empieza el pulso de LH. Baja el pulso de hormona liberadora de gonadotropinas y baja el LH. Así es como funciona. Y eso es muy importante, puesto que descubrieron de que si se administraba hormona liberadora de gonadotropina de forma exógena, o sea, por un tratamiento, la función de liberar esta FSH y LH disminuía, o sea, como que no servía. Entonces, fisiológicamente no se saben bien los mecanismos del por qué, pero la hormona liberadora de gonadotropina se libera a pulsaciones y esto sí hace que funcione la liberación de FSH y LH. Si fuera de forma continua, no funcionaría. No se sabe bien el mecanismo, pero así es. Ya, entonces para terminar esta parte, como les digo, ya, una vez la hormona liberadora de gonadotropina estimula la adenohipófisis, se van a liberar FSH y LH, que también van a estar a cargo principalmente del desarrollo folicular y la ovulación, como vamos a ver en esta imagen de acá. Dense cuenta que, bueno, aquí no se llega a apreciar bien, pero hagan de cuenta que aquí viene un pico de FSH, después aquí y después aquí. Y este es de LH. Vamos a tener que aquí viene, después se genera un pico grandote, pero estos van a estar implicados en esta parte de la fase folicular. ¿Ok? Tanto la FSH y la LH van a estar implicados en lo que es la fase folicular. Entonces, por eso es de que es muy importante para el desarrollo folicular que vemos acá. ¿Ok? Entonces ya tenemos esto y aquí podemos ver esta grafiquita que resume bien todas las concentraciones de las hormonas, tanto en la fase folicular como en la fase lútea. ¿Qué vamos a tener? Como les digo, la FSH va a estar primero elevada, después va a haber un piquito en la ovulación y después disminuye. Y la LH va a estar elevada, pero no tanto como la FSH. Y en el pico de la ovulación, la LH es muy importante, puesto que la LH, para que se dé la ovulación, tiene que existir este pico de LH. Si no existe el pico de LH, no hay ovulación. Y pues esto es lo importante de estas hormonas de acá. Pero entonces, ¿qué pasan con las hormonas que liberaban los ovarios? Los estrógenos y la progesterona. Lo que pasa es lo siguiente, dense cuenta que el estradiol, o bueno, el estrógeno, va a estar a cargo principalmente en la fase folicular, mientras que en la fase lútea lo va a estar la progesterona. ¿Cómo es esto? Ya sabemos cómo funciona más o menos la FSH y la LH, pero les recuerdo que la FSH y la LH están a cargo precisamente del desarrollo folicular, de que este ovario, los folículos que hay dentro del ovario, se desarrollen, ¿estamos de acuerdo? Es lo que les estaba diciendo. ¿Qué es lo que vamos a tener entonces? De que conforme esta FSH y LH vayan aumentando y vayan desarrollando el folículo, pues el estrógeno va poco a poco desarrollándose, poco a poco se va a estar secretando, porque el folículo es el que lo empieza a secretar y como se va a estar desarrollando más el folículo, está creciendo más el folículo, entonces el estradiol pues va a crecer más y más, que son estos picos que vemos acá. Y una vez que acabó la fase folicular y viene la formación del cuerpo lúteo, ahora el cuerpo lúteo, como lo vamos a ver más adelante, es el que va a estar a cargo de la secreción de la progesterona. Entonces prácticamente ya entendimos el porqué de estas gráficas en cuanto al ciclo hormonal, ¿ok? Y ahora pasamos a ver qué es lo que se regula en este eje hipotálamo hipófisis ovario. Vamos a encontrar muchísimas imágenes como esta de acá, pero para mí se me hace más sencillo explicarles esta imagen de acá del Constanzo. Vamos a entender que la regulación de este ciclo hormonal va a depender de cada fase, de cada estadio del ciclo hormonal. Vamos a encontrar que en la fase folicular encontraremos una retroalimentación negativa,
En la mitad del ciclo, o sea, en la ovulación, vamos a encontrar una retroalimentación positiva y en la fase lútea encontraremos otra vez una retroalimentación negativa. Entonces, negativa, positiva, negativa. Y nos volvemos a esta imagen de acá. Aquí está. Aquí entonces va a ser una retroalimentación negativa, aquí una positiva en la ovulación y aquí una negativa. ¿Cómo va a ser esto? Pues bien, vamos a irlo viendo. Vamos a tener que en la fase folicular, sí, aquí tengo la imagen. En la fase folicular, recuerden, ¿qué era lo que teníamos? Más FSH y LH, ¿ok? ¿Para qué? Para el desarrollo de los folículos, ¿ok? Entonces, el hipotálamo en esta fase folicular va a secretar la hormona liberadora de gonadotropinas que va a estimular a la adenohipófisis y esta va a secretar FSH y LH. Estas dos hormonas se van al ovario y se va a empezar a estimular este folículo. Se van a desarrollar y estos empiezan a secretar estrógenos, que son estos de acá que vemos, el estradiol, ¿ok? El estrógeno. Este estrógeno, este estradiol, va a hacer una retroalimentación negativa a la hipófisis anterior. Le va a decir, a ver, hipófisis anterior. Ya está secretando de más FSH y LH. Ya se está desarrollando mi folículo. Ya no es necesario que siga secretando a niveles elevados FSH y LH, ¿ok? Párale tantito, porque vamos a ver de que en esta etapa de acá, en una fase folicular temprana, se empieza a secretar esta FSH y LH, pero para que se empiecen a desarrollar varios folículos. Y de entre esos folículos, estos de acá, lo que vamos a ver en una fase folicular ya más tardía es de que se va a agarrar uno. A ver, tu folículo, me gustas más, así que tú te vas a desarrollar, tú vas a hacer el posible, vas a hacer el folículo que va a liberar el óvulo para una posible fecundación. Entonces, el objetivo de este estrógeno es decir, a ver, ya tengo mi folículo que se va a desarrollar más, ya no te necesito tanto FSH y LH, bájale un poquito a tus niveles para que no se desarrollen otros folículos y no exista un embarazo múltiple, ¿ok? Esa es la función de la retroalimentación negativa del estrógeno, decirle a la adenohipófisis que le pare tantito para que no se desarrollen otros folículos, simplemente que se desarrolle uno. ¿Y qué es lo que pasa en la mitad del ciclo? En la ovulación, ustedes van a decir, ¿pero cómo? O sea, si se supone que aquí va a empezar a disminuir en la fase folicular la FSH y la LH, ¿cómo es de que aquí existen los picos en la ovulación? Bien, vamos a eso. Pasa lo mismo, pero aquí el estrógeno tiene una retroalimentación positiva. ¿Por qué? Porque dense cuenta que al inicio, pues los niveles de estrógeno van subiendo poco a poco. El estrógeno a niveles bajos hace lo que les decía aquí de una retroalimentación negativa, ¿ok? Hace lo de la retroalimentación negativa, pero en niveles altos ya cambia su función. A niveles altos promueve una retroalimentación positiva, generando estos picos de acá, el pico de FSH y aún mayor el de LH, generándose así la ovulación, ¿ok? Ese es el objetivo de esta retroalimentación positiva. ¿Qué es lo que pasa ahora en la fase lútea con una retroalimentación negativa, pero ahora dado por la progesterona? Ahora los niveles principales hormonales van a estar dados por la progesterona ya en la fase lútea. ¿Por qué? Porque en la fase lútea lo que más se secreta es la progesterona antes que el estrógeno. También se liberan estrógenos, pero más es la progesterona, que aunque aquí en esta imagen no se logra percibir, pero sí, más se libera progesterona. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar entonces? ¿O qué es lo que hace esta progesterona? Lo que va a hacer esta progesterona era lo mismo que habíamos visto aquí al inicio del estrógeno. Decirle a la hipófisis anterior con una retroalimentación negativa que le pare, que no se desarrollen más folículos, que aguante tantito para ver si hay un embarazo. Porque ¿qué es lo que pasaría si no existiría esta retroalimentación negativa? Se vuelven a formar folículos y generan un posible embarazo múltiple, ¿ok? Y no queremos eso. Ya que se formó el folículo y ya que se liberó el óvulo, o sea, ya existió la ovulación, hay que procurar de que no se desarrollen más folículos. Esta es una de las funciones de la progesterona en la adenohipófisis. Y dense cuenta cómo ya, si por ejemplo no hay embarazo, dense cuenta cómo vuelve a disminuir para volver a iniciar el ciclo hormonal y que otra vez la FSH y LH empiecen a subir. ¿Para qué? Pues precisamente
para empezar otra vez la fase folicular. ¿Ok? Entonces es la función de toda esta retroalimentación negativa, positiva y negativa, dependiendo pues la etapa del ciclo hormonal. Y pues prácticamente es un resumen, bueno, ni siquiera es resumen, pero bueno, es lo que vemos aquí en esta parte pues de la diapositiva. Y también pueden existir lo que son los ciclos anovulatorios. En sí, ¿qué significa anovulatorio? Pues ausencia de ovulación, que no exista la ovulación. Esto se va a dar cuando el pico preovulatorio del LH no es suficiente, no habrá ovulación, o sea que no exista este pico del LH, entonces no va a haber ovulación. Aquí pues no se va a desarrollar el cuerpo lúteo, va a haber poca progesterona y se va a cortar el ciclo unos días, ¿ok? Esas serían algunas de las características de este ciclo hormonal. Ahora, ¿qué es lo que pasa en la pubertad, menarquia y en la menopausia? Aquí lo que va a pasar en la pubertad, para empezar, ¿qué es la pubertad? La pubertad es el comienzo de la vida sexual adulta. Va a haber un aumento gradual de la secreción hipofisaria empezando a partir de los 8 años de edad y termina al inicio de la menstruación. Entonces, esta pubertad inicia de forma gradual con la secreción hipofisaria el aumento hipofisario de estas hormonas que ya vimos y termina al inicio de la menstruación a los 13 años. ¿Cómo va a empezar esta pubertad? Lo que va a pasar es de que dense cuenta que de los 0 hasta los 8 años esta concentración de estrógenos va a estar disminuida. Y no solo de estrógenos, sino también un poquito de las hormonas liberadoras de gonadotropinas. O sea, todas las hormonas que vimos anteriormente hasta los 8 años van a estar disminuidas. Esto pues es la etapa de la niñez, pero poco a poco, a partir de los 8 años, empiezan a ir aumentando todas estas hormonas. Como vemos, si aumenta la hormona liberadora de gonadotropinas, pues aumenta la FSH y LH. Si aumenta FSH y LH, aumentan los estrógenos y la progesterona. Pero esto ya a partir de los 8 años. Y el por qué o cuándo empiezan a subirse estas hormonas hipofisarias, pues no se sabe bien, o sea, no se saben los mecanismos, ¿ok? Pero pues se cree que como esta hormona liberadora de gonadotropinas, el hipotálamo, tiene conexiones con el sistema límbico, o sea, el sistema psíquico, entonces se cree que tiene que ver con factores emocionales, ¿ok? Que pues en la pubertad luego existen pues una tormenta así de emociones, entonces que con estas emociones se despierten todas estas hormonas y empiece ahora sí ya lo que es el ciclo hormonal, ¿ok? Esta es una de las creencias, bueno, que se tiene en la ciencia, pero pues también otros factores que pues determinan cuándo, si es antes o un poquito después de la pubertad, pues que tiene que ver con la genética, la maduración neuronal, los periodos de estrés y también la disminución de la melanotonina, porque esta de acá lo que hace es inhibir la hormona liberadora de gonadotropina en la niñez, pero ya en la pubertad esta melatonina pues ya empieza a disminuir. Entonces si disminuye lo que está inhibiendo a esta hormona de acá, pues entonces ya empieza a aumentar, ¿ok? Y pues esto es lo que vemos acá en esta imagen. Dense cuenta como en la pubertad como que ya empiezan a darse ya estos ciclos hormonales, pero ya a partir de los 13 hasta los 40 años, que pues es prácticamente la principal vida reproductiva, pues aquí ya empieza a aumentar más estos ciclos, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que pasa en la menarquia? En la menarquia vamos a encontrar que es el inicio de la menstruación, que pues va a ser todo el ciclo. Todo este ciclo que vimos acá va a culminar con la menstruación. Y pues la menopausia, ¿qué es lo que ocurre en la menopausia? La menopausia pues va aproximadamente en un periodo de 40 a 50 años, ¿ok? En este periodo de tiempo es en donde se da. Aquí los ciclos sexuales ya se empiezan a hacer irregulares unos meses o hasta unos años antes de la menopausia. Y hasta a veces hay periodos de anovulación en donde no existe ovulación, ¿ok? ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, aquí lo que pasa en la menopausia es de que empiezan a disminuir las hormonas sexuales, empiezan a disminuir los estrógenos y progesterona. ¿Esto por qué? Porque hay agotamiento en los ovarios. Hagan de cuenta que los ovarios ya se empiezan a cansar y por más de que la FSH y LH lo estimulen, pues ya no va a ser la misma función que una persona joven, ¿ok? En la edad reproductiva. Aquí ya los ovarios ya están viejitos, ya se empiezan a cansar, entonces ya no van a liberar estas hormonas. Y si nos damos cuenta en esta imagen de acá, lo podemos ver claramente, qué es lo que va a pasar.
En el feto pues están aquí FSH y LH, pero aquí lo más importante en la infancia. Aquí tanto los niveles de FSH como LH pues van a estar presentes pero bien poquitos y va a ser mayor la FSH que la LH. En la pubertad dense cuenta cómo ya empiezan a incrementarse y en la vida reproductiva ya se empiezan a generar estos picos de LH, FSH, LH, LH y así, ¿ok? Pero ¿qué es lo que pasa entonces en la menopausia, en la senescencia? Aquí si nos damos cuenta ya hay hay un aumento de FSH y LH. ¿Esto por qué? Porque recordemos lo que pasaba aquí con la retroalimentación. Lo que pasaba es de que al final los estrógenos y progesterona lo que producían era una retroalimentación negativa. Pero si estamos viendo de que el ovario ya se está haciendo viejito y ya no secreta ni estrógenos ni progesterona, entonces ¿quién va a hacerle una retroalimentación negativa a esto? Nadie. Entonces por eso es de que ya en una menopausia y estos niveles de FSH y LH pues son normales encontrarlos elevados, ¿ok? Y algunos signos y síntomas que encontramos en las mujeres con menopausia pues serían sofocos, disnea, irritabilidad, así como también fatiga, ansiedad, ¿ok? Y si estos síntomas son muy severos o muy fuertes, se le podría dar un tratamiento a la paciente. ¿Con qué? Pues con estrógenos y progesterona, principalmente con estrógenos, ¿ok? Para evitar todos estos picos de acá y que pues poco a poco como que se vaya adaptando a la paciente, ¿ok? Entonces le vamos a dar este tratamiento, pero poco a poco le vamos a ir disminuyendo la dosis para que pues como que se regule, ¿ok? O se adapte la mujer a este nuevo proceso, a esta nueva etapa. Ahora ya antes de pasar a lo que es el ciclo ovárico y el ciclo endometrial, bueno, vamos a entender un poquito más sobre el estrógeno y la progesterona. El principal estrógeno pues vendría siendo lo que es el estradiol y de hecho es el que se muestra en las imágenes, ¿ok? El estradiol es el principal estrógeno. Y en cuanto a los gestágenos, el principal es progesterona, ¿ok? Entonces ya encontramos al estrógeno y a la progesterona, ¿va? Vamos a entender que la función principal del estrógeno es la proliferación de células específicas para el desarrollo de las características sexuales secundarias, ¿ok? Desarrollo de mamas, de genitales, etcétera, ¿ok? Más que nada para eso. Mientras que la progesterona, la función principal de esta pues es preparar al útero para la gestación y las mamas, ¿ok? Para la lactancia. Y aquí lo podemos ver en estas tablitas de acá, cuáles son todas las funciones de los estrógenos y de las progesteronas en la otra tablita. Vamos a ver que en los estrógenos vamos a encontrar una maduración y mantenimiento del útero, las trompas de falopio, cérvix y vagina. En la pubertad, dense cuenta que son responsables del desarrollo de las características sexuales secundarias femeninas. También para el desarrollo de las mamas, responsables de la proliferación y desarrollo de las células de la granulosa ovárica, etc. Ahí les dejo las tablas, la tabla. Y aquí pasamos a lo que es las funciones de la progesterona. Aquí el mantenimiento de la actividad secretora del útero durante la fase lútea, desarrollo de las mamas, efectos de retroalimentación negativa sobre la secreción de FSH y LH, como ya lo hemos estado viendo, mantenimiento del embarazo, etcétera. ¿Ok? O sea, hay muchas funciones que se correlacionan porque, por ejemplo, aquí dijo que el desarrollo de las mamas y también aquí, pero en sí, o sea, la de las principales funciones son estas que ven aquí en los textos. La proliferación de las células específicas para el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, el estrógeno, y para la preparación del útero para la gestación y las mamas para la lactancia, principalmente la progesterona. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Por ejemplo, el estrógeno ya vimos que lo secretan, pues principalmente el folículo, ¿ok? Y principalmente en la fase folicular. De ahí la progesterona empieza a secretarse gracias a lo que es el cuerpo lúteo, ya en la fase lútea, en la segunda etapa de este ciclo, en la segunda mitad de este ciclo. Y ya después, si existe un embarazo, esta progesterona va a estar secretándose, pero principalmente por lo que es la placenta. ¿Ok? Así es como funcionan pues el estrógeno y la progesterona. Pero bien, entonces, ¿cómo es de que se sintetizan? Ya vimos que es importante la FSH y la LH para la síntesis de estas hormonas, para la síntesis de progesterona y y los estrógenos, ¿ok? Pero ¿cómo es de que empieza esto? Pues bien,
veamos a la célula de la granulosa y la célula de la teca. Ustedes van a decir, ¿qué son estas dos células? Pues bien, estas dos células van a ser importantes para el desarrollo folicular. Van a estar en los folículos. Ahorita nada más entiendan eso, ¿ok? Que estas células de la granulosa y de la teca van a estar en los folículos. ¿Qué es lo que pasa entonces? Viene la FSH en esta etapa folicular, llega a su receptor que está principalmente en las células de la granulosa, y lo que va a pasar es de que esta FSH va a activar una enzima que aumenta los niveles de AMP cíclico. Pero ¿para qué me van a servir estos niveles incrementados de AMP cíclico? Van a activar a la aromatasa. ¿Y para qué me van a servir? Para convertir a los andrógenos en estrógenos. Y ustedes van a decir, ¿y qué onda con los andrógenos? Pues bien, vamos ahora al inicio. Para empezar, estas hormonas progesterona y estrógenos vienen o derivan de lo que es el colesterol. Vemos aquí colesterol y colesterol, ¿ok? Que pues circula en la sangre y pues este colesterol pasa a estas células. ¿Qué va a pasar? Pues lo que va a pasar es de que este colesterol al final en la célula de la teca se convierte en progesterona y también en andrógenos, ¿ok? Después, en la célula de la granulosa, este colesterol, ¿en qué se transforma? En progesterona, nada más, ¿ok? Entonces, en la célula granulosa, progesterona, y en la célula de la teca, progesterona y también algunos en andrógenos. Entonces, la progesterona ya la tenemos, pero ¿qué pasa con los andrógenos? Los andrógenos no los podemos tener así. Lo que pasa es de que estos andrógenos de acá, de la célula de la teca, atraviesan la membrana de la célula de la teca hasta llegar a lo que es la célula de la granulosa. Aquí, gracias a que la FSH estimula a la enzima aromatasa, pues se van a secretar estrógenos, ¿ok? Así es como funciona esto. Entonces, célula de la teca, progesterona y andrógenos. Esos andrógenos van a la célula de la granulosa. En la célula de la granulosa, el colesterol pasa a la progesterona y a los andrógenos, gracias a la enzima aromatasa, pasa a lo que es estrógenos, ¿ok? Y así es como se sintetiza lo que es el estrógeno y la progesterona. Pero bien, estos estrógenos y progesteronas se van a salir, van a viajar por sangre y van a estar unidos a albúmina y a globinas principalmente. Pero como tienen uniones como laxas, por así decirlo, tardan aproximadamente 30 minutos en liberarse y ejercer sus funciones. Y estas hormonas, muy importante, van a estar metabolizadas, principalmente los estrógenos, en lo que es el hígado, y también se pueden desechar algunas porciones por el riñón. Ahora ya vamos a pasar a lo que es el ciclo ovárico, ¿ok? Vamos a ver cómo se empieza, o bueno, cómo es el desarrollo folicular, cómo es la elección de un folículo para que este folículo produzca lo que es la ovulación y la generación de lo que es el cuerpo lúteo, ¿ok? Que es el que eleva los niveles de progesterona en la segunda mitad del ciclo. Entonces, el ciclo ovárico depende, depende de las variaciones rítmicas mensuales de las secreciones ¿de quién? De las hormonas femeninas, más también encontramos alteraciones físicas de ovarios y órganos sexuales, ¿ok? ¿De quién va a depender ese ciclo ovárico? Pues principalmente de LH y FSH, ¿ok? Entonces, vamos a estar viendo en el ciclo ovárico el desarrollo en los ovarios, ¿ok? En los ovarios. Y muy importante, todo este ciclo pues va a durar aproximadamente 28 días, ¿ok? Un rango entre 21 a 35 días, pues sería lo normal, en promedio 28 días, ¿ok? Y va a ser regular si, por ejemplo, hay una variación nada más de más menos 2 días, ¿ok? Que, por ejemplo, una mujer, pues, le dura 28 días, pero que dice, es que me llegó esta vez 30 días, o esta vez tardó 26 días, pues todavía se considera, pues, regular. La vida fértil, como pues ya lo habíamos visto antes, pues va desde los 13 a 46 años, y pues para este desarrollo en los ovarios es muy importante el ciclo hormonal. Este ciclo hormonal lo vamos a dividir como en dos etapas. En la ovogenia, que es el proceso del desarrollo del ovocito en óvulo, y el desarrollo folicular. Vamos a ver cómo pasa un folículo primordial a un folículo de Graf, que sería la unidad funcional, este folículo. Vamos a ver, antes de pasar a los esquemas para entender el ciclo ovárico, una parte muy importante, que pues será la mitosis y la meiosis. La mitosis la realizan principalmente las células somáticas, ¿ok? Por ejemplo, las del cabello, las de los músculos, las de la piel, etcétera, ¿ok? Al final lo que nos van a dar, pues van a ser células diploides.
vamos a encontrar la profase, prometafase, metafase, anafase y telofase. ¿Y qué es lo que pasa con la meiosis, que es la que más va a estar implicada en estas células? Esta meiosis la realizan las células germinales, ¿ok? Las células germinales. Y aquí se caracteriza por tener dos etapas. Meiosis 1, que pues prácticamente son las mismas fases, solo que se le agrega el 1, y meiosis 2. Aquí igual las mismas fases, solo que se le agrega el 2. Y al final nos van a dar células haploides, como lo podemos ver acá. Y entonces ya pasamos a esto. Entonces les digo, para el desarrollo ovárico, o sea, para la totalidad de este desarrollo ovárico lo vamos a dividir en dos. En una ovogenia, para ver cómo un huevo, por así decirlo, inmaduro, pasa a ser un huevo maduro. Y también el desarrollo folicular, para ver cómo el folículo primordial se transforma en un folículo de Graf y que pues genere la ovulación. ¿Ok? Entonces primero la ovogenia. Y todas estas etapas las vamos a dividir en 3 estadios de acuerdo a la edad, por así decirlo. En una etapa embrionaria y fetal, una etapa en la pubertad y una en la ovulación y la fecundación. ¿Ok? Entonces vamos paso por paso. Primero la ovogenia. Para la ovogenia vamos a encontrar que en el desarrollo embrionario van a existir células germinales primordiales ahí en el ovario. ¿Ok? Ahí en el ovario van a empezar a existir células germinales primordiales, pero resulta que esas células germinales primordiales van a irse a la corteza. Hagan de cuenta que aquí estaban las células germinales primordiales y se empiezan a ir hacia la corteza, pero no solo se quieren ir a la corteza, sino que también quieren tener hijos estas células germinales primordiales. Entonces empiezan a generar mitosis, ¿ok? Primero es mitosis. Entonces empiezan a multiplicar y a multiplicar. ¿Va? Y ya pues se generan ovogonias o también conocidos como el óvulo primordial. ¿Ok? Óvulo primordial. En la etapa embrionaria llegan a haber hasta 7 millones de óvulos primordiales. Y después, ya en una etapa fetal, ya un poquito ya más maduro, ¿qué es lo que va a pasar? Estas ovogonias se van a volver a dividir por mitosis y aquí ya se les va a conocer como ovocito primario. ¿Ok? Entonces, de célula germinal primordial a ovogonia, mitosis. Y de ovogonia a ovocito primario, mitosis. Pero vamos a tener que este ovocito primario ya no quiere ser igual que sus papás. Ahora quiere ser diferente y aquí ya empieza a generar meiosis. ¿Ok? Ya empieza a generar esto de acá. ¿Qué es lo que va a pasar con este ovocito primario? Es muy chiquito. ¿Ok? Es muy chiquito y necesita de otras cosas para crecer. Entonces este se queda interrumpido en la profase 1. Aquí queda, o sea, empieza la meiosis y rápido se traba, ¿ok? Se queda en profase 1. Y así, ahí dejamos a nuestro ovocito primario y ya, nace la niña y todo, ¿ok? Aquí ponemos un paréntesis, nos quedamos aquí en el ovocito primario. Ya nació la niña y está creciendo, ahorita pues todavía es una niña. Vamos a ver qué es lo que pasa en el desarrollo folicular. Vamos a ver que al inicio, en la etapa embrionaria, vamos a encontrar a este óvulo primordial, pero unidas con otras células, que serían las células de la granulosa. Esta unión de la ovogonia, o bueno, el óvulo primordial más células de la granulosa, se le conoce como el folículo ovárico, y pues es la unidad funcional del ovario. Vamos a ver que a lo largo de la vida va a empezar a desarrollarse este folículo, ¿va? Y hagan de cuenta que ya nace la niña y entonces nace la niña, va a nacer con lo que es el ovocito primario, interrumpido en la profase 1, pero también con un folículo primordial. Ahora, ¿qué es lo que pasa en la pubertad? Ya en la pubertad, recordemos el esquema que yo les enseñé del ciclo hormonal, en donde ya se empezaban a aumentar estas hormonas como, bueno, la liberadora de gonadotropinas, FSH, LH, empiezan a aumentar sus niveles en la pubertad, ¿ok? Empiezan a aumentar sus niveles y ¿qué es lo que va a pasar? Empiezan a generar cambios a estos niveles, ¿ok? Al nivel del ovocito primario y también del folículo primordial. Ya no van a ser los mismos. Ahora, ya con estas hormonas en el cuerpo de la niña, ahora ya en la pubertad, ¿qué es lo que va a pasar? Pues ahora ya no va a estar interrumpido el ovocito primario. Ahora sí ya va a poder pasar y terminar la meiosis 1. Ya terminó toda esta primera etapa de la meiosis 1, y se va a dividir en un primer cuerpo polar que pues no es tan importante, o se vuelve a dividir o no, y simplemente se degenera, ¿ok?
Y también se divide en un ovocito secundario. Ahora ya es secundario. Pero ahora, ¿qué creen? También se vuelve a interrumpir. Pero ahora en metafase 2. Ahora en esta parte de acá, ¿ok? Ahora ya está interrumpido. Ahí eso lo vamos a tener en la pubertad. Aquí tiene ya 23 cromosomas. Ahí ponemos un paréntesis. ¿Qué es lo que va a pasar entonces en la pubertad con este folículo primordial? En la pubertad lo que va a pasar es de que, recordemos, se liberan más FSH y LH. Llegan a estas células de la granulosa y estimulan un desarrollo. Empieza a aumentar las células de la granulosa, aumentar, y vamos a encontrar ya el folículo primario. Dense cuenta entonces, primero en el folículo primordial simplemente teníamos células foliculares, o bueno, también conocidas como células de la granulosa, y también el ovocito, ¿ok? El ovocito. Y ya después, con el desarrollo, bueno, de la pubertad y aumento de la FSH y LH, ya empiezan a crecer, ¿ok? Ya empezamos a tener aquí una lámina basal que rodean a las células foliculares o células de la granulosa, y también ya el ovocito, ¿va? Después va a ir creciendo, dense cuenta cómo va a empezar a desarrollarse todo este folículo primario. Lo que vamos a encontrar es de que durante la pubertad siempre se va a estar, pues, cada mes desarrollando todo esto de acá. Cada mes vamos a encontrar todo este desarrollo de acá. Se empieza a desarrollar todo el folículo, como lo veíamos en la fase folicular, gracias a la FSH y la LH, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Que ya después se genera todo esto de acá, el folículo preovulatorio maduro, o también conocido como folículo secundario, y que va a terminar en un folículo de Graf. ¿Qué vamos a tener en el folículo secundario? Vamos a tener una teca folicular, pero dense cuenta, bueno, voy a agrandar aquí. Si nos damos cuenta, aquí tenemos como células que corresponden a la teca interna, mientras que aquí en esta porción externa más que nada encontramos como fibras, pero que corresponden a la teca externa. Esta teca externa simplemente funciona como una tipo cápsula, ¿ok? Mientras que la teca interna tiene mucha relevancia porque van a ser las que van a secretar los estrógenos y progesterona, ¿ok? Van a ser las que van a secretar. Y algo muy importante también, y es que tanto esta teca interna como las células de la granulosa van a empezar a secretar un líquido que se va a venir a esta zona de acá, esta zona central del folículo, que van a conformar el líquido folicular, que tiene grandes niveles de estrógenos, ¿ok? Entonces ya vemos esto, en conclusión, vemos que el desarrollo folicular en la pubertad pasa un folículo primordial cada mes hasta desarrollarse en un folículo maduro, hasta un folículo de Graf, con lo que es el ovocito, o bueno, sí, el ovocito secundario, ya en estas instancias, el ovocito secundario, con las células de la granulosa, con lo que es la teca interna, la teca externa, y pues también la importancia de las hormonas que secretan, ¿ok? Que es estrógenos y progesterona. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Ya acabamos la etapa de la pubertad y cada mes se va a estar desarrollando todo este folículo. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues bien, empieza la ovulación. Existe este pico de LH que veíamos hace unas diapositivas y se genera esta ovulación. ¿Cómo se genera la ovulación? Pues bien, vamos a pasarnos a esta imagen de acá. Vamos a entender de que en un ciclo de 28 días la ovulación ocurre el día 14, ¿va? Y aquí tenemos pues todo el ovario, ¿ok? Con el desarrollo de todos estos folículos. Folículo primordial, folículo primario, folículo secundario, folículo terciario o el de Graf. ¿Y qué es lo que va a pasar cuando ya llegamos a la mitad del ciclo? O sea, cuando existe este pico de LH, pues lo que va a pasar es de que este LH estimula a este folículo de Graf para irse como a la corteza, o bueno, más hacia la corteza de este ovario. ¿Qué es lo que va a pasar? Que la pared externa del folículo se va a hinchar, a esto se le va a conocer como un estigma y se va a ver como un pezoncito. Dense cuenta, aquí está. Esta capa externa del folículo se va a empezar como a hinchar, se va a unir a la capa, o bueno, a la cápsula de lo que es el ovario, ¿ok? ¿Qué es lo que va a pasar? Aquí el líquido folicular va por este estigma. Dense cuenta, aquí el líquido folicular va por este estigma y se va a romper esta zona del folículo. ¿Qué va a pasar? Pues bueno, también hay prostaglandinas, pues todo este proceso también se van a empezar a liberar prostaglandinas. Esas prostaglandinas van a inducir la contracción del músculo liso de la teca, ¿ok? De la teca de acá. ¿Qué es lo que va a pasar entonces? Pues ya va a salir el folículo. Va a salir el folículo y también la corona radiada, que pues va a estar dado principalmente por la
teca externa, ¿ok? Entonces, ya sale el folículo, esa es la ovulación, ¿ok? Esa es la ovulación y es muy necesaria estos picos de LH para esta ovulación. Si no existe la LH, pues vamos a encontrar ciclos de anovulación. Y aquí pues tenemos también un esquema de todo el desarrollo folicular. Folículo primordial, folículo primario, folículo secundario y folículo de Graf o terciario, ya que tiene el ovocito, las células de la granulosa, la teca interna y la teca externa, ¿va? Y después ya lo que es la ovulación. Y dense cuenta algo muy importante, se genera la ovulación, pero aquí queda un tejido. Aquí queda todavía un tejido que corresponde a la teca interna y a las células de la granulosa. La corona radiada del folículo está dado por la teca externa, ¿ok? Y ustedes van a decir, ¿y para qué me queda este tejido residual aquí en el ovario? Este tejido, las células de la granulosa y las células de la teca interna van a ser muy importantes para formar el cuerpo lúteo. ¿Ok? Entonces, como dice aquí, aparece el cuerpo lúteo tras las primeras horas de la expulsión del óvulo, o sea, a partir de la ovulación. Está dado por lo que son las células de la granulosa y la teca interna. Estas células empiezan a tener inclusiones lipídicas, ¿ok? Después de la ovulación empiezan a tener como inclusiones lipídicas, generando el proceso luteinización. Y esto de igual forma está dado por lo que es la LH. Entonces la LH no solo produce la ovulación, sino también la formación del cuerpo lúteo. ¿Ok? Y este cuerpo lúteo, ¿para qué nos va a servir? Para la síntesis de progesterona, principalmente progesterona, también estrógenos, pero más la progesterona y también la inhibina, que es una hormona que produce una retroalimentación negativa hacia lo que es la adenohipófisis. Esta inhibina lo que va a hacer es, pues, como dice, retroalimentación negativa, para que no se secreten más FSH y LH, para que no se desarrolle otro folículo y evitar un embarazo múltiple. Y pues ya prácticamente aquí en esta imagen podríamos ver un cuerpo lúteo, ¿ok? Y aquí un cuerpo lúteo, pero ya en involución. Vamos a tener que de 7 a 8 días de la ovulación, el cuerpo lúteo mide 1.5 centímetros aproximadamente. 12 días después de la ovulación empieza a involucionar y pierde esta función secretora, o sea, la de progesterona principalmente, que se le conoce ya ahora como el corpus albicans. Si existe un embarazo, lo que va a generar este cuerpo lúteo, o bueno, en el embarazo lo que se empieza a secretar es la gonadotropina coriónica. Este cuerpo lúteo se va a mantener a más de 2 a 4 meses, ¿ok? Bueno, voy a buscar la imagen de este. Aquí está. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Entonces, recordemos que al inicio de la fase folicular hay FSH y LH. ¿Para qué? Para el desarrollo de estos folículos. ¿Qué era lo que pasaba? Pues bien, lo que pasaba en la ovulación era el pico de LH y también de FSH, pero principal la LH produce la ovulación. Y entonces se produce la ovulación y ya el óvulo se va a las trompas de falopio para una posible fecundación. Pero ¿qué es lo que pasa con este cuerpo que queda acá? Gracias a la LH se genera lo que es el cuerpo lúteo. Este cuerpo lúteo va a sintetizar principalmente lo que es la progesterona, pero aproximadamente 12 días después este cuerpo lúteo va a involucionar generando el corpus albicans, que es este que vemos acá, y pierde la función secretora. Dense cuenta cómo poco a poco aumenta la progesterona, pero ya después empieza a disminuir esta función secretora del cuerpo lúteo, ¿ok? Pero ¿qué pasaría si existe una fecundación? Dense cuenta, empieza a aumentar la progesterona, empieza a aumentar, pero gracias a la hormona gonadotropina coriónica humana, estimula que este cuerpo albicans siga creciendo, ¿ok? Siga normalito, que no involucione. ¿Esto para qué fin? Pues para que se aumenten los niveles de progesterona. Estos niveles altos de progesterona y también de estrógenos van a ayudar al embarazo. ¿Ok? Van a ser importantes en el embarazo para preparar de mejor forma al útero, para nutrir de mejor forma al bebé, etcétera, ¿ok? Por eso es de que en el embarazo este cuerpo albicans también, bueno, este cuerpo lúteo va a ser muy importante que se siga todavía, ¿ok? Por lo menos 2 a 4 meses. Ya después de toda la nutrición y todo eso ya se encarga lo que es la placenta. Y bien, entonces, hasta ahorita, ¿qué pasa con lo que es el óvulo? ¿Ok? Ya vimos todo lo que es el desarrollo folicular y lo que pasa en situaciones normales y lo que pasa en el embarazo. Pero entonces, ¿qué pasa con el óvulo? El óvulo, cuando ya fue ovulado, bueno, cuando ya sufre lo que es la ovulación, pues se va a las trompas de falopio y en espera de que si existe una fecundación, ahora sí ya completa la meiosis, ¿ok? Entonces,
Primero se interrumpía en la meiosis 1, en la profase 1, ¿ok? Ocurría la pubertad, ocurre este aumento de las hormonas y ahora continuado con la meiosis 2, pero ahora se interrumpe en lo que es la metafase 2. Después se genera la ovulación y si es fecundado por un espermatozoide, forma lo que es el cigoto. Y esto gracias a que ya se completa ahora sí la meiosis 2. Esto fue todo lo del ciclo ovárico, ¿ok? Entonces, ahora sí ya pasando a lo que es el ciclo menstrual y ya para acabar, el ciclo menstrual pues nada más nos indica lo que es el desarrollo endometrial para una posible implantación y nutrición del bebé, ¿ok? Del feto, de este cigoto, ¿ok? Y pues si no, se descama, que pues produciría el sangrado, ¿ok? La menstruación como tal. Vamos a ver entonces que ya vimos lo que es el ciclo hormonal, ya entendemos todo esto de acá, ya vimos, y esto de acá, ya vimos el ciclo ovárico, que es todo esto de acá, sus etapas, fase folicular y fase lútea. Y ya y ahora toca ver lo que es el ciclo endometrial, qué es lo que pasa a nivel del endometrio con todas estas hormonas y con los óvulos. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues lo siguiente. Vamos a dividir este ciclo menstrual en 3 etapas. Una fase proliferativa, que aproximadamente es de 11 días, una fase secretora, que aproximadamente es de 12 días, y una fase menstrual, que aproximadamente es de 5 días, ¿ok? Esta fase proliferativa se caracteriza por tener aumentos, principalmente trabaja aquí la hormona estrógeno, ¿ok? Los estrógenos son los principales encargados en la fase proliferativa, como lo podemos ver en esta imagen de acá. Dense cuenta aquí los estrógenos en la fase proliferativa. Después, en la fase secretora, aquí los que trabajan más son los progestágenos, ¿ok? La progesterona ya en esta fase de acá. Y para finalizar, las hormonas protagonistas en la fase menstrual pues serían ninguna. Aquí hay una caída brusca hormonal generando la fase menstrual. Entonces en la fase proliferativa 11 días, fase estrogénica. Fase secretora 12 días, fase progestacional. Fase menstrual 5 días, ninguna hormona. Caída brusca de estas hormonas. Entonces aquí gracias a la fase proliferativa, gracias a los estrógenos, como dice su nombre, poco a poco este tejido endometrial va a ir creciendo, dense cuenta, poco a poco va a ir creciendo, esa es la fase proliferativa. Aquí en la fase proliferativa, en una proliferativa temprana, vamos a encontrar glándulas tubulares, como lo podemos ver acá, y de epitelio cilíndrico simple. En una fase proliferativa ya tardía vemos a las glándulas sinuosas, ya un poquito más sinuosas, dense cuenta aquí ya cómo cambian, ya se empiezan a unir con otras glándulas y empiezan a ser glándulas más grandes y el epitelio ya es pseudoestratificado, ¿ok? Y empieza la etapa proliferativa. ¿Qué es lo que pasa después en la fase secretora? En la fase secretora lo que es la progesterona, aquí si nos damos cuenta, pues aquí ya empieza a aumentar la progesterona, lo que pasa es de que hace que estas glándulas empiezan a liberar glicoproteínas, péptidos, inmunoglobulinas y entre otras. ¿Para qué? Para que si se llega a dar una implantación de este óvulo fecundado, lo que pase es que se nutra bien este óvulo, ¿ok? Que se nutra bien este cigoto, esta fecundación, que se nutra bien. Ese es el propósito de la fase secretora. En esta fase secretora temprana vamos a ver glándulas tortuosas, ya lo podemos ver acá, y cilios en el epitelio. Y además en la fase secretora tardía ya vemos a las glándulas más tortuosas todavía, dense cuenta cómo está aquí en la imagen. Y aparte ya hay un moco, ¿ok? Ya en las glándulas empieza a haber un moco, que pues es la fase secretora. ¿De qué contiene este moco? Pues glicoproteínas, péptidos e inmunoglobulinas para nutrir una posible implantación. ¿Y qué es lo que pasa en la fase menstrual? Aquí en la fase menstrual hay una caída brusca hormonal. Obviamente si no se llega a dar lo que es la fecundación. Dense cuenta cómo a nivel de la menstruación en esta etapa de acá disminuyen todas las hormonas. Disminuye FSH, LH y más que nada estrógenos y progesterona, ¿ok? Disminuyen mucho los estrógenos y progesterona. ¿Esto por qué? Porque va encaminado también con lo que es el cuerpo lúteo. Recordemos que el cuerpo lúteo ya a estas alturas era el que secretaba principalmente la progesterona y también principalmente lo que es el estradiol. Pero si ya evoluciona el cuerpo lúteo, si no hubo una fecundación, pues empiezan a disminuir todas estas hormonas, generando esta menstruación, este sangrado, ¿ok? En la fase menstrual vamos a ver destrucción del endometrio funcional y una necrosis. ¿Por qué? Porque disminuyen estas
estas hormonas, ¿ok? Disminuyen las hormonas que estaban generando esto, que estaban generando el crecimiento, que estaban generando nutrientes para la implantación y que de repente dejen de existir. Es como de, chis, los vasos bueno, en los vasos existe lo que es el vasoespasmo, ¿ok? De las arterias espinales, como que se quedan así como, ay, ¿qué pasó con las hormonas? Ya no nos están llegando y ya. Lo que pasa es de que en este tejido empieza a existir este vasoespasmo de las arterias espirales y empieza a existir necrosis. Entonces, estas capas de necrosis empiezan a descamarse, generando la sangre, ¿ok? Entonces, la menstruación prácticamente es tejido descamado del endometrio más pues la sangre, ¿ok? Gracias pues a este tejido descamado. Y aparte se van a empezar a liberar prostaglandinas, generando todo esto contracciones uterinas. Aproximadamente se dice que se liberan, bueno, lo normal 40 mililitros de sangre y 35 mililitros de líquido seroso. Y por lo general lo normal es de que no existan coágulos, gracias a que en este nivel existe lo que es la fibrinolicina. Esta evita que existan coágulos, pero en mujeres que sangran demasiado y que existe, ¿qué es lo que va a pasar? Pues de que la fibrinolicina no es tan abundante como para evitar unos coágulos, ¿ok? Por eso es de que luego en pacientes mujeres existen coágulos. Y también podría decirse que existe un ciclo cervical dependiendo del flujo, ¿ok? Vamos a ver que en la fase proliferativa y en la fase secretora el flujo va a ser un flujo abundante, filante, transparente, ¿ok? El flujo vaginal, mientras que en la fase menstrual va a ser más que nada un flujo ligoso y espeso, ¿ok? Entonces prácticamente eso es todo lo del ciclo tanto folicular, tanto endometrial y también el hormonal. Aquí les dejo todas las referencias que utilicé para este video y pues si les gustó denle like y suscríbanse para nuevos videos en mi canal. Gracias.